buena tarde, bienvenidos a ZBR Televisión Online. Este es su programa Espiritualidad en Movimiento y los invito el día de hoy a escuchar detenidamente porque tenemos un muy lindo programa que va a ser acerca de la autoliberación del error. A lo largo de nuestra existencia como humanidad y como seres espirituales, hemos venido cometiendo acciones que no van acorde o alineadas a nuestro mayor bien. Y hay veces que también se ha ido desviando un poco el plan divino. ¿Cómo es esto? Es algo muy extraño porque pareciera ser que el plan divino se debería de cumplir a la perfección. Y de una forma u otra, por supuesto que sí. Nada más que están todos estos matices lindos que nos enriquecen cada vez como humanidad y como personas. Y por supuesto como seres individuales y espirituales que somos. Entonces, me gustaría iniciar esta transmisión leyéndoles una hermosa frase que tiene Mahatma Gandhi que dice: un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Y entonces, hay algunas verdades absolutas que existen a través del mundo y de la existencia que pasamos a veces por alto. Para eso me gustaría comentarles cuál es en específico la definición del error. El error es la acción que no sigue lo correcto, lo acertado, lo verdadero. Y entonces, hay veces que en nuestra vida, sin querer, cometemos errores. Pero uno de los más grandes errores que podemos tener es justamente negarnos que nos hemos equivocado. O irnos a un extremo de culparnos demasiado por cada una de las acciones que nuestro ser ha ejecutado. Y entonces es que se empieza a generar un desequilibrio y un abismo en nuestro interior de no poderle encontrar sentido a estos aprendizajes que se han quedado pendientes en nuestro largo caminar. Por lo que hoy te invito con mucho amor a que con humildad vayas poco a poco reconociendo aquellas partes de tu ser que se han equivocado. Porque si bien hay teorías que manejan que todo es perfecto y todo debió de haber pasado de esa manera y solo de esa manera, yo te digo hoy que si bien todo eso contribuye a generarte una mejor realidad, tener los pies en un lugar diferente, en donde no te sientas atado, en donde no te sientas amarrado y clausurado en ese sentimiento de culpabilidad o de incertidumbre, también te estás perdiendo una parte muy importante y primordial que tu ser puede experimentar, que es ese gozo de verdaderamente, como ser humano, triunfar a través de todo lo que eres. Y todo lo que eres implica el justamente ser un ser humano completo. Que voltees y te ves con amor, y te veas con ilusión, y te veas con ese ímpetu que surge desde lo más profundo de ti, de verdaderamente experimentar todo a un nivel máximo, pero con la sabiduría total de saber que aquellos errores que has cometido a lo largo de tu existencia te contribuyen muchísimo más de lo que te pueden dañar. Y entonces es encontrar este camino de regreso a casa, de regreso a Dios, para retroalimentarte a ti mismo y observar qué fue lo que encontraste en esta experimentación. Es como si fuéramos juntos en una montaña o en un bosque y todos tuviéramos la capacidad de observación tal y de forma tan profunda que detectáramos tal vez el sonido de las hojas dentro de nuestro corazón, las imágenes de los bosques, las imágenes de los animales que nos acompañan y todo lo que nos rodea en un unísono, como algo completo, no como algo separado. Y entonces la autoliberación del error justamente se da cuando tú no te separes de ninguna parte de ti y muchísimo menos de los errores que has venido cometiendo. Al asumirlos, te paras en un lugar totalmente diferente porque te permites a ti mismo realmente voltear y observar que esos errores pequeños, medianos o grandes fueron cometidos desde una parte de ti que a lo mejor ignoraba que se podía hacer diferente, que a lo mejor está herida y entonces necesitas ir a ti, abrazarte
y permitirte sanar esa parte de ti que te impidió tomar decisiones de manera distinta, que te permitió conectarte a lo mejor con seres que no te contribuían tanto a tu interior, por el simple hecho de tener una falsa idea de lo que es la vida o lo que eres tú como ser humano. Y entonces es que ahí se abren las nuevas oportunidades para que tu ser sea libre. Y entonces este sentimiento de repente sentirnos como con pena, agravio o hasta algunas veces como cierto oprobio de qué es lo que va a pensar el otro si se entera que tal vez yo no soy tan perfecto como creo ser, cuando en realidad olvidamos que hay verdades fundamentales que nos hablan justamente de la perfección y la plenitud de nuestra propia existencia. Y entonces, si nos basamos justamente en que todos somos criaturas divinas creadas por Dios y que Dios es un ser hermoso, perfecto y también en continua expansión y aprendizaje a través de todo lo que existe, entonces podemos determinar que lo que está dentro de nosotros en lo absoluto puede ser ningún error. Y entonces te invito a comenzar a limpiar tu camino de vida y a tratar de quitarle toda la paja que sin querer hemos puesto encima, porque en realidad las verdades absolutas, como les comentaba, son y siempre serán. Y entonces, una verdad absoluta que te traigo el día de hoy es esta, justamente de reconocerte como parte de Dios y reconocer tu perfección en ese continuo caminar en el que estás aprendiendo y en el que te puedes dar la oportunidad de elevarte a ti mismo y de brillar con una hermosa luz, si tan solo te permitieras amarte cuando te equivocas. Y entonces, este aspecto de el autorreconocimiento como ese ser hermoso que eres, y luego tal vez poder comenzar en esta existencia y decir, mi existencia, el que esté yo aquí presente en la vida, en lo absoluto, es cuestión ni obra de la casualidad. No es un error. Si supieras todas las configuraciones espirituales que se hacen para que un simple ser de nosotros llegue, uno solo, imagínate todos los que existimos ahora, para uno solo se mueven infinidad de hilos, infinidad de energía, las vibraciones se equilibran para que justamente ese padre o esa madre que te tocó a ti sean los seres perfectos de acuerdo a tu historia y a todo lo que necesitas trascender, aprender y transitar. Y entonces es regresar en el tiempo y aceptar que es perfecta tu existencia. Regresar en el tiempo y observar las veces que has ido en contra de ti mismo, las veces que no has creído en ti, las veces en que sin querer has querido tapar tus errores. Y entonces date cuenta, ¿de qué te sirvió taparlos? ¿Te has sentido más en paz? ¿Te ha hecho crecer? Puedes brillar, puedes tener certeza absoluta de que ese tapar errores te brinda bienestar. Porque hay veces que hay cosas que nos brindan ese bienestar temporal, de manera inmediata, en el que decimos, ok, ya nos enteró a lo mejor de niños, nos enteró papá y mamá que rompí ese jarrón que era tan especial, tal vez me salvé de un regaño, tal vez me salvé de decepcionarlos, tal vez me salvé de, dependiendo de la casa de cada quien, de pagar ese jarrón o de hacer cosas para reponer ese aspecto en el que mi ser pues tal vez perjudicó a otro. Pero entonces, si nos damos cuenta que todos estamos unidos, eso quiere decir que cada error que cometas sin querer, al ocultarlo, trae de determinada forma un perjuicio hacia los otros. No nos deja crecer, no nos deja brillar, no nos deja entender en completud lo que verdaderamente pasó en determinado evento. Y entonces es observar
Y ese error, permitirte que los seres que te rodean puedan demostrarte la apertura tal que tú solito te demuestras a ti mismo. Y entonces es este sentido de justamente el día de hoy preguntarte, ¿qué tanto te amas si no te permites equivocarte? ¿Qué tanto realmente confías en ti si no te das la oportunidad de experimentar y de crecer? ¿Qué tanta paciencia te tienes para tocar esas heridas profundas que te impiden abrirte paso en la vida y triunfar? Porque tal vez dudas de que eres capaz, de que tienes valor interior como para enfrentarlo. Y entonces es en ese determinado momento en el que puedes justamente tú a ti mismo, sin necesidad tal vez de que te pares enfrente o en el centro de la ciudad, agarres un micrófono y digas, sí, yo de niño me equivoqué en esto, esto y esto y esto, o ahorita de grande estoy haciendo esto, esto y esto y lo otro. No hay necesidad de exponerte. Lo que sí es importante hacer es ser honesto contigo mismo. Y en la medida de lo posible, permítele a los otros saber que también te equivocas como ellos. Permíteles a aquellos que necesitan de tu historia, en la cual pudieras tú creer que fracasaste, que ellos también a la vez están viviendo algo similar y que a través de sentir que el otro también es un humano y también tomó decisiones que lo llevaron probablemente a sentirse desamparado, a sentirse solo o a traicionarse a sí mismo, es que le permites al otro identificar que está bien aceptar sus errores y que no es la única persona que se está equivocando y no es la única persona que defrauda a los demás. Y entonces ese sentido de perfección absoluta, en lo absoluto, te está haciendo libre. Y es por ello que es importante poco a poco dentro de tu existencia ir armando esos rompecabezas, de esos errores que tal vez ni siquiera quisiste nunca admitir, por pensar o creer que eso te hace menos valioso que los demás, o por pensar o creer que al observarlo, que al echarte un clavado en tu interior y al abrir ese espacio que tienes dentro, ibas a encontrar cosas horribles, cuando en realidad yo te diría, si algo tal vez se queda afuera, olvidado, y se llena de polvo, y llega la lluvia y se convierte en lodo, y otra vez polvo, viento, hojas, y lo observas, eso que está empolvado, enlodado u oculto, hace que sea otra cosa diferente a lo que es. ¿Tú qué crees o piensas? Ahora, es como decirte, si eso que dejaste olvidado en el exterior, tú lo invitas a reintegrarse en la existencia, lo tomas, lo limpias, lo pintas si es que acaso era una figura de cerámica, lo vuelves a inflar si es que acaso es un balón, o si es una bicicleta olvidada, le das mantenimiento y la vuelves a ocupar. ¿Tú qué crees que pasaría con todo eso? Porque esa necesidad de deshacernos de cosas que aún son útiles, porque esa necesidad de ir en contra de nosotros mismos y deshacernos de las partes más puras y divinas que tenemos, como lo puede llegar a ser la inocencia, o la honestidad, o la verdad, o la fidelidad, porque al caso, a lo largo de tu existencia alguien te engañó, porque a lo mejor creíste que esa pureza de tu corazón era algo de lo que te tenías que deshacer rápidamente, porque sin querer las personas abusaban de ti. ¿O acaso tal vez una parte de ti es demasiado atractiva, demasiado llamativa, que entonces sufres algún tipo de acoso, o tal vez
sufres críticas, menosprecios de aquellas personas que sin querer no se han dado cuenta lo valiosas que son. Y entonces tú tienes la necesidad de creer que así como fuiste creado eres un error, y de ocultarte, de taparte y de no mostrarte. Entonces yo te diría, ¿qué sentido tiene? ¿Qué precio alto tiene eso? ¿Tú crees que vale la pena dejar de ser quien eres? ¿Tú crees que este aspecto de no reconocer en completud qué tanto tú te equivocaste y qué tanto se equivocó el otro, te impida el accionar tu porvenir con armonía? ¿Tú crees que ese evento o circunstancia vale la pena como para intercambiarte a ti mismo? ¿Verdad que no? Y entonces es voltear y decir, ok, en determinada circunstancia hoy me permito observar profundamente y determinar cuál es mi responsabilidad al respecto. ¿Cómo es que contribuí a eso de manera directa o indirecta? Y justo accionar con esta parte hermosa de saber que siempre se puede hacer algo. Tal vez hay veces que creemos que estamos atados de manos respecto a determinada circunstancia en la que nos equivocamos. Pero el punto de inferencia superior a nivel espiritual es justamente el reconocimiento. Así como para que un alcohólico se sane necesita afirmar y decir, buenas tardes, buenos días, soy fulanita de tal y soy alcohólico, como primer paso primordial para avanzar. En este sentido de tu autoliberación del error, es importantísimo que digas, ok, yo, Raquel, en mi pasado me equivoqué en esto en específico. Tal vez elegí, sin querer, no verme profundamente. Me equivoqué en el sentido de no expresar quién verdaderamente soy. O tal vez en tener miedo a cómo lo van a tomar los demás por ser quien soy. Y entonces en ese sentido, voltear, reconocer que pude haberlo hecho diferente. Y ese pude haberlo hecho diferente no me hace ni mejor ni menor persona. Y tampoco en lo absoluto hace que mi vida sea algo desechable, sino todo lo contrario. Es agarrar y decir, ok, estas piezas que tengo aquí sueltas, que no he engrasado de mi vida, hoy me permito engrasarlas. Hoy me permito dejar de desecharme. Hoy me permito amarme y abrazarme. Y entonces, a través de lo mismo, tener el valor de voltearme a ver y de autorreconocerme un ser en perfecto aprendizaje absoluto. Y entonces es agarrar esas partes inacabadas de mí y darles la oportunidad de crecer. ¿Y cómo las voy a dejar crecer? Pues justamente identificando, ok, ¿qué me hizo falta hacer? Tal vez de pequeño, con el jarrón que rompí, lo que me hizo falta hacer es escuchar a mamá diciéndome, no puedes jugar con balones dentro de la casa. O tal vez este sentido de hacerme consciente del contexto global. Simplemente a lo mejor tenía mucho ímpetu de niño y fue un evento que ocurrió, una circunstancia. Y entonces permitirte también a ti mismo ir clasificando esos eventos con cada contexto de vida que tengas te va a permitir liberarte a ti mismo de cargas que probablemente te has imputado, que en lo absoluto son ni necesarias ni correctas. Y entonces es voltear a ver y decir, ok, cuando alguien es niño, normalmente tiene la tendencia a jugar, a soñar, a imaginar. Y entonces si tú eres ese tipo de niño soñador y te culpaste y creíste que era equivocado ser así, es voltear a verte y ver el contexto y decir, ok, aquí reconozco que mi error no fue ser quien soy, sino que mi error fue no tomar en cuenta que era niño. Igual al transcurso de tu caminar. Si por ejemplo este es tu primer trabajo y cometes un error, es agarrar y voltear y decir, ok, ¿había trabajado antes? No. ¿Sabía cómo hacerlo?
No. Me enseñaron a hacerlo, tal vez sí, pero en la práctica es algo totalmente diferente. Ok. Siguiente punto. Tal vez era algo que sí sabía hacerlo, pero en ese momento se me fue la onda. Ok. Entonces reconoce tu error en la medida que lo cometiste, no todo completo como no sirvo, no soy bueno, no puedo estructurarme, inicio un trabajo y lo echo a perder todo, porque observa cuánto te estás tirando a ti mismo. En ese no reconocer el aspecto en el que sí te equivocaste, que tal vez es que fuiste distraído o que olvidaste que tenías ese recurso interior y no lo accionaste. Y entonces te da la oportunidad, justamente cuando tú lo encajas en el lugar correcto, de agarrar y decir, ok, esta parte es la que necesito mirar y la miro y digo, a la próxima vez que me vuelva a suceder algo similar a esto en mi trabajo, recordaré que a veces soy despistado, que hay veces que se me olvida accionar lo que tengo adentro y ocuparlo para poder solucionar los problemas. O tal vez era ser consciente de que soy una persona que tiene nerviosismo y entonces ese nerviosismo me impide pensar, o esas creencias que me he ido metiendo a través de mi existencia, o que alguien más me estuvo dice de no sirves, no vales, no eres bueno, justamente voltear y decir, ok, encuentro el contexto de esta circunstancia, me permito observarme y me permito comprobar que sí es cierto y que no de mí mismo. ¿En qué cuestiones sí me estoy equivocando? ¿Y en cuáles otras simplemente es porque no sé hacerlo? Y entonces, al ir clasificando poco a poquito esto, es que el ser y el alma pueden respirar profundamente, decir, vaya, ahora encuentro el sentido de las cosas. Ahora puedo liberarme de toda esta maraña que sin querer me puse encima y puedo verdaderamente observar quién soy, qué sí soy, qué no soy y en qué me he equivocado. Y entonces es también este sentido de reconocimiento de que hay veces que sin querer, en el interactuar con las personas o en el día a día, nuestro ser sí puede llegar a equivocarse. ¿En qué sentido? Si yo ya sé, por ejemplo, que las normas de tránsito es no puedo rebasar por la derecha a un auto, tengo que rebasar siempre por la izquierda. Ahí es cuestión de observarte y ser honesto y decir, ok, si se estipula una regla a nivel de tránsito y yo rebaso por la derecha, ¿es un error? Yo te diría sí, porque tienes plena conciencia de que si vas manejando, no eres el único que trae un auto. Siguiente, porque tienes plena conciencia de que hay una regla establecida para todos. Si de repente todos quisiéramos, unos como se nos ocurre, ir por la derecha y otros por la izquierda, probablemente muchos accidentes se darían. Y aparte hay que tomar en cuenta lo siguiente, los propósitos del por qué sucede algo. Y entonces, normalmente va en el tránsito, obviamente de aquí, porque otros países tienen otro tránsito totalmente diferente, pues una velocidad menor a una mayor, y para poder rebasar tú un auto, pues evidentemente necesitas acelerar, y entonces es por eso que te necesitas ir hacia la izquierda, justamente en el camino correcto, para tú aumentar tu velocidad y poder rebasar al otro. Y entonces, es este sentido de que no estás haciendo algo correcto, no estás siendo acertado y necesitas tú a ti mismo observarte y decir, esto que cometí no estuvo bien. Porque si cada vez te permites cometer un error tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, por el simple sentido de creer que está bien, ¿no?, ir en contra de, o engañar, o mentir, o accionar algo en específico, entonces llegará un punto en que tu ser tocará con pared. Porque en el plano espiritual no te pueden dejar en lo absoluto, ni con un conocimiento equivocado, ni con un desarrollo de tu ser bajo, ni tampoco con aprendizajes inconclusos. Entonces, como toda esta vida está configurada de manera tal para que cada uno podamos regresar y reintegrarnos
a nuestro más alto bien y al plano divino, entonces es que sin querer tú vas a tener que accionar y accionar y accionar y accionar y accionar y accionar hasta que te des cuenta que ya no es posible seguir haciendo cosas que sabes que no tienes que hacer. Entonces eso se convertiría en el punto número 1 del día de hoy, que habla de conoces que necesitas hacer algo distinto en tu vida porque es lo acertado, lo correcto, y tú sin querer eliges hacerlo de otra manera. ¿Okay? Obviamente eso no implica que hay veces que hay cosas estipuladas que necesitan cambios, que por eso es importante que lleguen nuevos seres, que tengan nuevos pensamientos para revolucionar eso que ya existía y hacerlo mejor o superior. ¿Okay? Pero sí es algo como esta norma básica para cuidarnos unos a otros, para poder tener un tránsito pacífico y para que cada quien pueda regresar en paz a su casa. Entonces, ahí ya no hay ese cuestionamiento de no, porque tienen esa regla, yo creo que tengo que rebasar por la derecha y rebasaré constantemente por la derecha. Entonces, ahí sin querer te estás engañando a ti mismo y eso no está padre. El punto número 2 es cuando sin querer tu ser comete un error tras otro, tras otro, tras otro, porque quiere encubrir el primer error. Y entonces es este sentido como el ejemplo que a veces sucede de las personas que cubren sus heridas una tras otra, tras otra, tras otra, creyendo que probablemente el tiempo las sanará o creyendo que pues no pasa nada, ¿no? Yo ya agarré y me involucré con personas, a lo mejor con parejas que no me convienen y ya estoy acostumbrada a hacerla de esa manera una, otra y otra y otra y otra vez. Y entonces es este sentir de, espérame tantito, ¿dónde te das la oportunidad de crecer y de tener una realidad diferente? Si no te detienes un poquito y dices, creo que todas estas decisiones que he tomado por creer que son las adecuadas una tras otra, tras otra, tras otra, y por no observar mis heridas internas que me impiden decidir diferente, sigo creyendo que voy a obtener un resultado distinto cuando en realidad estoy yendo hacia esa misma dirección y cada vez me lleno más profundo. Entonces este sentido de agarrar y ver y observar. ¡Pum! Aquí tengo 3 heridas. Estas 3 heridas me hacen decidir de determinada manera. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Pues justamente, si lo quieres hacer distinto, encontrar cuál es la solución al respecto. No es como seguir tu camino y decir, bueno, pues ya, no lo supe hacer, entonces seguramente en el futuro lo sabré hacer, o tal vez, pues como no lo supe hacer, lo dejamos así. No, es agarrar y decir, ok, tengo esta herida, esta y esta, me impulsaron a tomar esta decisión, me detengo, observo, digo, ¿cuál es la solución a este camino que me está resultando tortuoso? A este sentir que tal vez, a lo mejor si no lo veo, no existe. Cuando sabemos que en realidad eso no se puede hacer. Y aunque tu ser te cuente una y otra vez, una historia que no es verdadera, no significará que de repente ya lo es. Tu ser sigue teniendo esas 3 heridas que no has visto. Es imperativo para tu liberación interior voltear a decir, me he equivocado, yendo por la vida haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez y no permitiéndome generar cosas distintas. Entonces hoy me lo permito, abro, observo mis 3 heridas y me doy la oportunidad de que si no lo sabía hacer, lo aprendo. Y de que si necesito sanar estas 3 heridas, me pongo a chambear en mi interior. Me pongo a sanarme, me pongo a amarme. Me detengo un momento y me doy un espacio para mí mismo. Y en ese espacio me permito crecer profundamente. Y entonces el segundo error sería continuar por la vida creyendo que como no lo supe hacer, así tengo que continuar. Y si hay una herida ya en mí, ya no hay marcha atrás. Eso es totalmente falso. El tercer tipo de error es el que encubre. Y entonces este sentido como de, ok, yo ya le dije tal cosa a tal persona. Entonces está
constantemente queriendo tapar las huellas, ¿no? Quiere tapar la evidencia de lo que sucedió. Y entonces es justamente engañarte a ti mismo. Porque cuando alguien miente, olvida que a quien se miente primero es a sí mismo. Y entonces yo te diría, hey, espérame tantito, ¿te quieres seguir mintiendo toda la vida? ¿O prefieres, tú que conoces la verdadera historia, tú que sabes qué sí hiciste y qué no hiciste, aceptar ese error que cometiste en determinado momento, por el cual tú elegiste decir una mentira para encubrirte, para no dañarte, tal vez para no herir a alguien más, pero que sin querer te está generando este tormento interior de necesitar todo el tiempo autoexigirte a ti mismo, tapar, porque llegará un momento que tapes tanto que terminarás muy confundido interiormente. Entonces, ¿de qué sirve esa confusión? ¿Vale la pena? Esas mentiras que te han valido tanto dolor en tu interior, ¿vale la pena? O puedes comenzar genuinamente a reconocer con honestidad ese aspecto en el que mentiste y por qué lo hiciste. No para de la noche a la mañana dejar de mentir, ¿vale? Porque quien miente constantemente necesita hacer un proceso de regreso a la honestidad, sino más bien en este sentido de empezar a ser honesto contigo de nuevo. Y entonces el nivel de deshonestidad que se manejaba va a ir disminuyendo poco a poco hasta que puedas volver a creer en ti y puedas permitirte también creer a los demás, porque también nuestro reflejo lo llevamos hacia el exterior. Y cuando como seres sabemos que cometimos un error, a lo mejor al no querer presentarle a alguien, a otra persona, y vuelves a ver lo mismo afuera, dices, no, es que eso es por estas razones, cuando no necesariamente tiene que ser por lo mismo. Okay. Recuerden que este programa es interactivo, así es que voy a darme la oportunidad de observar si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Los invito a escribirme, por favor, que me digan cómo van, qué consideran que es un error, en qué cuestiones en específico se han equivocado más en la vida y cómo creen que pudieran salir de ese error más fácilmente. Déjenme checo aquí. A ver si hay alguna pregunta. Que si les gusta el programa lo puedan compartir y que se conecten con nosotros todos los martes a las 7 en este es su programa Espiritualidad en Movimiento. Ok, vamos a ver. Voy a ver si tengo algún comentario. Está cargando. Ok, entonces déjenme ver si mi celular es mucho más rápido. Ok, están diciendo que sean preguntas, entonces con mucho gusto aquí estoy. Vamos a ver. Me comentan, Raque, ¿qué recomiendas hacer si alguien se siente en una especie de bucle de culpa? Ok, la culpa es algo muy interesante porque tiene una energía muy peculiar. Cuando alguien se siente culpable, digamos que lo que sucede es que la energía de la culpa se permea adentro del espíritu. Y es como si constantemente te hiciera clink, 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 clink. Te llama constantemente tu atención porque justamente has creído algo que no es verdadero. Y entonces necesitas observar, uno, si esa culpa es real. ¿A qué me refiero con real? ¿Okay? Es como este sentido de saber que tú genuinamente, de forma directa, de forma consciente, quisiste, a lo mejor por un arrebatamiento interior, dañar o lastimar a alguien. Entonces es muy probable que tu ser, ya cuando pase esa efervescencia, ya que pase ese momento o ese sistema de
de exacerbación interior que se da de forma emocional, baja y dice, ching, creo que la regué, ok, y entonces esa culpa de cierta manera te permite regresar a entender qué necesitabas hacer diferente. Entonces, distinguiendo si es real, puedes accionar. Siguiente, hay veces que las culpas nacen de lo que otros piensan de ti. Y entonces, es importante también identificar este aspecto de decir, esto que piensan los otros de mí me hace sentir culpable. O sea, si alguien se enterara que yo hice esto, me sentiría fatal. Entonces, quiere decir que es una culpa que está infundada por el exterior. Y habría que ver, si tú te preguntas a ti misma, si hiciste lo correcto, y tu respuesta es sí, ¿qué tanto es justamente la aprobación exterior la que te limita a tu interior, a tu autenticidad, a ir realmente por lo que quieres? Y punto siguiente, hay veces que esa culpa lo que nos determina es que fuimos en contra de nosotros mismos, ¿ok? Entonces creíamos algo que deberíamos de hacer, de ser, de tener, de decir o cómo comportarnos. Y entonces, ¡pum!, nos dimos en la torre, nos transgredimos y nos sentimos culpables de haber hecho eso. Entonces, identificando estas tres partes, ya que las tengas muy claras, puedes discernir justamente en esta culpa, este bucle que dices que tienes, como el porcentaje que corresponde a cada parte y si realmente tu ser es culpable al respecto o no. Y entonces puedes modificar y tornar la energía para que se transmute y tú le puedas dar un acceso a responder por aquello que sí hiciste. Y al responsabilizarte hay distintas maneras de hacerlo. Una, justamente el punto primordial cuando alguien ha cometido un error es concientizarse de qué fue lo que lo impulsó a cometer ese error y comprometerse a hacerlo diferente. Entonces digamos que en ese sentido ya llevas la de ganar y ya tu ser se necesita como liberar de ese error o se puede liberar más fácilmente porque ya estás haciendo algo al respecto. Y entonces es por eso que respecto a ciertos errores que cometemos en la vida que nos generan esta culpa tan densa, yo los invito primero a reconocerlo, a aceptarlo, a identificar la magnitud del error y luego hacer algo al respecto. Puede ser en retribución, en compensación, en liberación, pero algo con lo que tu ser diga, ok, si bien cometí ese error, esto que estoy haciendo a favor de esa misma área en la que yo me equivoqué, me libera de mi ser, me permite respirar de forma distinta. Y entonces, si en algún momento agraviaste a lo mejor a un niño porque lo olvidaste, porque lo insultaste, entonces contribuir a la alegría de los niños te puede ayudar a sentir que compensas, pero sin olvidar este aspecto del aprendizaje. Cuando tu ser verdaderamente se responsabiliza y aprende, se puede liberar. Entonces, esos serían los pasos que yo te recomiendo a ti para justamente salir de ese bucle, ¿no? Clasificar primero de dónde viene la culpa, ver la magnitud, responsabilizarte, accionar y tomar tu aprendizaje para que tu alma justamente pueda quedar en paz, reconociendo que no hay nadie en esta existencia, nadie que no se haya equivocado también. Entonces eso también nos permite el darnos cuenta que es parte de este proceso y que no necesitamos seguir escondiéndonos a nosotros mismos. ¿Ok? Saludos también a ti, Mascarita Montoña, Ramón, Enrique, muchos saludos, muchas gracias, éxito también para ti. Oh, dicen que se escucha muy poquito. ¿Me escuchan mejor? ¿Ya se escucha mejor? Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Ok, dejen ver, me dicen que hay una pregunta nueva, voy a verificar. Ok. La pregunta es, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me hizo daño en lo sentimental y hasta hace poco aún extrañaba? ¿Qué puedes hacer para dejar de extrañar a alguien? Ok. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que hizo daño en el aspecto sentimental?
Esto es muy interesante respecto al perdón, porque hay veces que sin querer confiamos y entregamos nuestro amor, nuestro corazón a personas que lamentablemente no cuidan el corazón. Entonces, por eso en el amor consciente, que fue un programa pasado para los que me gusten ver, trabajamos un poco, y también en la sexualidad sagrada, en abrir los espacios y observar quién tienes enfrente. Y entonces justamente esta pregunta que me haces te remonta a ti mismo, a observar tu corazón y a identificar qué tanto tú realmente quieres tener paz. Porque tener paz también implica a veces pasarla mal, pero mal por momentos. Y entonces este sentido de, yo te invitaría a comenzar, en tu caso en específico, a dejar de extender este dolor profundo que te genera. ¿Extenderlo en qué sentido? Sin querer, al no quererlo observar y tocar, y al no quererlo sentir, porque fue muy difícil o muy doloroso, y es normal que nosotros como seres humanos lo hagamos. Se permea y pasan días, semanas, meses, e incluso hasta años, con esa necesidad de seguir sintiendo el dolor, porque no se hizo una pausa y se observó. Y entonces es este sentido de identificar dos cosas fundamentales. Una, ¿acaso en esa circunstancia contribuiste a algo? Y entonces es ser honesto con nosotros mismos y ver qué errores pudimos haber cometido. Por ejemplo, y voy a hablar de un aspecto muy personal mío, yo acabo de descubrir que había cosas en mi niñez que me marcaron mucho y eso me hacían creer que tenía una vida limitada, ¿no? En algunos sentidos, como no tan abierta a merecer, no tan abierta a recibir, o no tan abierta a tener seres que me cuidaran verdaderamente. Y entonces es observar, identificar, contextualizar que a veces eso sucede y darte cuenta que a lo mejor había heridas en ti que te hicieron involucrarte con una persona que no cuidó tu corazón, que a lo mejor tú entregaste demasiado en esa relación y no recibiste eso a cambio, y es más, hasta pareciera ser como si hubieran machacrado tu corazón. Entonces es regresar a observar y decir, a ver, espérame, si mi corazón en realidad, y mi ser y mi espíritu y la parte linda que tengo es genuina y auténtica y es lo que soy, entonces es voltearte a ver y decir, ok, no porque alguien más me haya herido quiere decir que necesito dejar lo que soy. Y entonces es primero acceder a que tu ser limpie su dolor, a que lo toque profundamente en lugares especiales. Tal vez darte 5 minutos, 10 minutos al día en el que tú, en un lugar seguro, solo o acompañado por alguien que verdaderamente sepas que ese ser está ahí para ti, te des la oportunidad de expresar, de tocar, como de activar esa herida, de hacerle ¡puc! Y que salga, porque se tiene que ir. Si quedó dentro de ti, tiene que salir. Y después de eso, acceder al contexto, ver qué sí tiene que ver contigo, qué no. Y luego viene la parte de la elección, de decir, ok, necesito seguir cargando esto, necesito seguir creyendo esto. ¿Qué parte de mí propició el que se generaran estas circunstancias? ¿O qué parte de mí necesito honrar profundamente y decir, soy valioso, soy único, soy especial y no necesito dejarlo de ser porque alguien más, sin querer, se portó de manera deshonesta o desleal o tiene tantas heridas que va hiriendo a otras personas? Ok, ¿y cómo puedes hacer para dejar de extrañar a alguien? Ok, el extrañar a alguien tiene que ver con qué tanto valoras a esa persona y qué tanto no. Y entonces, justamente cuando alguien extraña a alguien, pues tiene muchas implicaciones, no poquitas, hay bastantes. Entonces, en específico, para hacerlo corto, yo te diría lo siguiente. Primero, es importante apreciar. El extrañar viene de apreciar eso que te gustaba y ponerlo en el lugar donde corresponde. Si esa persona ya no la vas a ver, entonces valorar todos los momentos que compartiste con ese ser. Date la oportunidad de agradecerle el tiempo que sí estuvo contigo y de poder disfrutar esos momentos, aunque después todo haya terminado mal.
Y entonces el ir acomodando tu vida te permitirá justamente la oportunidad de ir liberando poco a poco y saber que hay veces que así pasa la vida, ¿no? Agarrar como también este sentido de decir, no todas las personas están con nosotros para siempre y está bien haber tenido ese ser especial, que lo sigo extrañando. Me permito sí sentirlo para que después en algún momento ya no necesite yo mi ser constantemente estar recordándolo como si algo lo hubiera perdido. Y también tal vez hacer un ejercicio de recobrarte a ti mismo y de regresarle a ese ser lo que necesita tener para sí. Ok, muy bien. Entonces, espero que haya podido responder sus preguntas. Les agradezco mucho que lo hayan hecho. Y los invito justamente al día de hoy a reflexionar qué partes de su ser han querido evadir los errores o han querido no voltearlos a ver y con eso mismo han generado una experimentación llena de incertidumbre, ¿okay? Para que poquito a poquito se vaya esa incertidumbre. Y entonces ahora sí, es como el aspecto de la escuela. Me calificó mi maestro, saqué 8, entonces pues me faltaron 2 puntos. Que no entendí, que no aprendí, que aún no me queda claro. Pues es tan sencillo como agarrar, voltear y ver esas áreas de oportunidad que tengo como ser humano y permitirme crecer para llegar al 10 completo en mi propia existencia y saber que no es necesario tener 10 siempre, ni mucho menos está mal tener un 1 o un 0. La parte primordial e importante es justamente permitirte ser quien eres, aprender, crecer y triunfar. Y eso solamente se va a poder lograr si tú poco a poco reconoces las partes de ti que necesitan ser amadas. Les envío un abrazo con mucho cariño, les deseo mucho éxitos y bendiciones y les recuerdo seguirme en Raquel Vázquez en Facebook y Raquel Vázquez 48 en Instagram. Y les comento o les recuerdo que tenemos este año unas clases muy bonitas para reconectar con la sabiduría femenina y masculina, que el próximo programa hablaré con profundidad al respecto. Saludos.